En las colinas más exclusivas de la ciudad, donde el silencio se compra con cifras de 8 dígitos y la privacidad es el bien más preciado, se alzaba la residencia de la familia Montemayor. Una estructura imponente de mármol travertino y cristal blindado, diseñada para intiminar tanto como para proteger. Para el observador externo, aquella mansión era el epítome del éxito. Jardines geométricamente perfectos, vehículos de alta gama brillando bajo el sol de la tarde y una fachada que prometía una vida de ensueño. Sin embargo, los muros de esa fortaleza no resguardaban un hogar, sino un escenario frío, un teatro de apariencias donde cada habitante interpretaba un papel asignado por el hombre que firmaba los cheques. Roberto Montemayor, el patriarca, era un magnate de las telecomunicaciones conocido en el mundo empresarial por su astucia despiadada y su capacidad para prever colapsos financieros antes que nadie. Pero en su propia casa, era un fantasma. Su presencia se notaba más por el eco de sus pasos apresurados al salir de madrugada que por cualquier interacción humana. Para Roberto, su hija de 7 años, Lucía, no era una niña con necesidades emocionales, sino un activo más en su vasto portafolio, un legado biológico que debía ser mantenido, vestido y educado, pero raramente abrazado. La tragedia de esta historia no comienza con un arma, ni con un grito en la noche, sino con el vacío. El vacío insondable que deja la ausencia de una figura materna en la vida de una niña pequeña. La madre biológica de Lucía había fallecido poco después del parto, dejando tras de sí una estela de silencio que Roberto jamás supo gestionar. En lugar de llenar ese espacio con afecto, Roberto lo llenó con personal. Niñeras, tutores, choferes y guardias de seguridad orbitaban alrededor de la pequeña Lucía, satélites pagados para orbitar un planeta solitario. Pero hace 2 años, la dinámica del ecosistema Montemayor cambió drásticamente con la llegada de Elena. Elena, la nueva esposa de Roberto. 30 años más joven que él, con una belleza afilada y meticulosamente construida, Elena no llegó a la mansión buscando ser madre. Llegó buscando ser la reina de un imperio que no había ayudado a construir. Desde el primer día, su objetivo fue claro: borrar cualquier vestigio del pasado y establecer su dominio absoluto sobre cada rincón de la propiedad, incluyendo a la hija de su esposo. Elena no odiaba a Lucía. El odio requiere una pasión que ella no estaba dispuesta a invertir. Más bien, la veía como un obstáculo estético y logístico. La niña era un recordatorio constante de una vida anterior, un accesorio que desentonaba con la visión de perfección moderna que Elena quería proyectar en las revistas de sociedad. La relación entre ambas se limitaba a interacciones gélidas, sonrisas ensayadas para las cámaras de los eventos benéficos y un desdén silencioso que se manifestaba en los pasillos vacíos de la casa. En medio de este desierto emocional existía un oasis llamado María. María no era, en los papeles oficiales, más que la empleada doméstica principal. Una mujer de 50 y tantos años, con manos curtidas por décadas de trabajo y un rostro que irradiaba una serenidad antigua. Había llegado a la casa Montemayor cuando Lucía apenas gateaba, y mientras el padre viajaba y las niñeras de turno rotaban con la indiferencia de empleados temporales, María permaneció. Ella se convirtió en la constante. Fue María quien sostuvo a Lucía durante sus fiebres nocturnas. Fue María quien le enseñó a atarse los cordones de los zapatos y quien aplaudía sus dibujos amorfos con el entusiasmo de una crítica de arte. Mientras Roberto compraba muñecas importadas que terminaban acumulando polvo en estanterías inalcanzables, María cocinaba sopa de fideos con formas de letras y le contaba historias de su pueblo mientras trenzaba el cabello oscuro de la niña. Para una niña de 7 años, el amor no se mide en cuentas bancarias ni en la marca de la ropa que lleva puesta. El amor es presencia. El amor es quien te mira a los ojos cuando hablas. Y en la inmensa soledad de la mansión Montemayor, los únicos ojos que realmente veían a Lucía eran los de Mamá María, como la niña había empezado a llamarla en susurros cuando nadie más escuchaba.
Este vínculo, invisible para Roberto pero dolorosamente obvio para el servicio, comenzó a generar una fricción tectónica con la llegada de Elena. La nueva señora de la casa notó de inmediato que la lealtad y el afecto de la niña no le pertenecían. Para una mujer insegura, obsesionada con el control y la imagen, el hecho de que la hija del millonario prefiriera los abrazos de una empleada con uniforme a los suyos era una afrenta imperdonable. No se trataba de amor maternal. Elena no quería ser madre, quería ser la única mujer importante en la jerarquía. Los celos de Elena no eran explosivos al principio, eran insidiosos. Comenzaron con pequeñas correcciones, críticas veladas sobre cómo María vestía a la niña o sobre la comida que le preparaba. Demasiada grasa, decía Elena, retirando el plato de comida casera y sustituyéndolo por batidos verdes que la niña rechazaba. Esa ropa es de gente pobre, comentaba al ver un suéter tejido que María había hecho para Lucía. Cada comentario era una estaca clavada en la relación, un intento de degradar la figura de María ante los ojos de la niña. Pero los niños son observadores astutos. Lucía notaba la hostilidad. Sentía la tensión en el aire cada vez que Elena entraba en la cocina y María bajaba la cabeza en señal de sumisión forzada. Lejos de alejar a la niña de su cuidadora, la crueldad de Elena solo servía para empujar a Lucía más profundamente hacia el refugio seguro que representaba María. Se creó así una alianza secreta, un mundo privado entre la niña y la empleada, construido con susurros, miradas cómplices y momentos robados en la lavandería o en el jardín trasero, lejos de la mirada crítica de la señora. El punto de inflexión, el catalizador que transformaría esta tensión doméstica en un drama psicológico de proporciones devastadoras, llegó una tarde de martes. Afuera, una tormenta de otoño golpeaba los cristales blindados de la mansión, aislando aún más a sus habitantes del mundo exterior. Roberto estaba, como de costumbre, en un viaje de negocios en Tokio. La casa estaba sumida en esa quietud artificial que solo el dinero puede comprar. Un silencio roto únicamente por el sonido de la lluvia y el zumbido de los electrodomésticos de última generación. Lucía estaba en su cuarto de juegos, un espacio diseñado por un decorador de interiores que parecía más un museo de juguetes que un lugar para divertirse. Todo estaba ordenado por colores, prístino, casi clínico. La niña estaba sentada en una mesa baja, rodeada de hojas de papel de alto gramaje y una caja de crayones de cera. La tarea escolar era simple, una consigna clásica de la psicología infantil que se repite en aulas de todo el mundo. Dibuja a tu familia. Para la mayoría de los niños, esta instrucción es automática. Dibujan figuras de palitos bajo un sol sonriente. Mamá, papá, hermanos, tal vez el perro. Pero para Lucía, la hoja en blanco era un espejo de su realidad fragmentada. La niña sostuvo el crayón negro con fuerza, mordiéndose el labio inferior en concentración. Primero dibujó a su padre. Lo hizo alto, muy alto, ocupando un extremo de la hoja. Le dibujó un traje gris y, en lugar de una mano, le dibujó un rectángulo negro pegado a la oreja, su teléfono. No le dibujó boca. Quizás porque no recordaba la última vez que lo había visto sonreírle directamente, o quizás porque en su mente él siempre estaba hablando con alguien más, alguien invisible al otro lado de la línea. Era una figura de autoridad, distante, flotando en la esquina del papel. Luego se dibujó a sí misma, pequeña en el centro, con su vestido favorito de color azul. Pero no se dibujó sola. En su lógica infantil, la familia no se define por la sangre ni por los certificados de matrimonio, sino por la proximidad del corazón. Junto a ella, sosteniendo su mano firmemente con dedos de cera naranja, dibujó a María. A María la dibujó grande, casi tan alta como el padre, pero mucho más ancha, ocupando espacio con una presencia sólida y reconfortante. Le dibujó el uniforme, sí, con su delantal blanco, pero lo llenó de detalles amorosos, los bolsillos donde María siempre guardaba dulces escondidos, el cabello recogido en un moño y, lo más importante, una sonrisa enorme y roja que dominaba su rostro.
Alrededor de las figuras de Lucía y María, la niña dibujó corazones y flores, creando una burbuja de color que las protegía del resto de la página en blanco. En el dibujo de Lucía, la familia estaba completa, papá trabajando en su esquina y ella con María en el centro. Faltaba alguien. Elena. La esposa actual, la dueña de la casa, la mujer que insistía en que la llamaran madre en público, no estaba en el papel. No había espacio para ella, no había crayón que la representara. En la mente de Lucía, Elena era parte del mobiliario, una presencia constante pero emocionalmente inexistente, como una lámpara fría o una estatua de mármol que hay que evitar para no romperla. Lucía terminó su obra maestra con la satisfacción inocente de quien ha plasmado la verdad absoluta. Firmó su nombre en la esquina inferior con letras temblorosas y levantó la hoja para admirarla. En ese preciso momento, la puerta del cuarto de juegos se abrió. El sonido de los tacones de aguja de Elena resonó contra el piso de madera pulida. Clic, clac, clic, clac. Un metrónomo de ansiedad que Lucía conocía bien. Elena entró con su habitual aire de inspección, con una copa de vino blanco en la mano y el teléfono en la otra, revisando sus redes sociales. «¿Qué haces ahí sola, Lucía?», preguntó sin levantar la vista de la pantalla, su voz arrastrando las vocales con un tono de aburrimiento ensayado. «Una tarea», respondió la niña en voz baja, protegiendo instintivamente el dibujo con su brazo. Ese gesto, ese pequeño movimiento defensivo fue lo que captó la atención de Elena. Su instinto depredador se activó ante la señal de secreto. Dejó el teléfono sobre una repisa y se acercó a la mesa, la curiosidad teñida de sospecha. ¿Una tarea? Elena rodeó la mesa, invadiendo el espacio personal de la niña. «Déjame ver. Tu padre paga una fortuna por ese colegio. Espero que estés aprendiendo algo más que a manchar papel». Lucía dudó. Sabía, con esa intuición primaria que tienen los niños y los animales, que el dibujo era peligroso. Pero la autoridad de Elena era absoluta en esa casa. Lentamente retiró el brazo. Elena tomó la hoja. Sus ojos, delineados con precisión quirúrgica, escanearon el dibujo. Primero vio a Roberto, el titán distante, y soltó una pequeña risa seca, reconociendo la caricatura del teléfono. Luego, su mirada bajó al centro de la página. El silencio que siguió fue más denso que la tormenta que rugía afuera. Elena observó las dos figuras tomadas de la mano, la niña y la empleada. Vio los corazones, vio la sonrisa de María, y luego buscó su propia figura. Buscó su cabello rubio, sus vestidos de diseñador, su lugar legítimo al lado de la niña o del esposo. Buscó y buscó en la blancura del papel. No había nada. La comprensión la golpeó con la fuerza de una bofetada física. No era solo un olvido, era una exclusión deliberada. Para esa niña, la familia era el padre ausente y la sirvienta. Ella, Elena, la señora de la casa, era irrelevante, era invisible. La cara de Elena, habitualmente una máscara de compostura fría, comenzó a enrojecerse. Una vena palpitaba en su sien. No era dolor lo que sentía, era una furia narcisista pura. La empleada, esa mujer a la que Elena consideraba inferior en todos los aspectos posibles, clase, educación, belleza, había ganado. Había usurpado su lugar en la psique de la niña sin siquiera intentarlo. «¿Quién es esta?», preguntó Elena, su voz peligrosamente tranquila, señalando la figura con el delantal. Lucía, encogiéndose en su silla, susurró la verdad que sellaría el destino de esa tarde. «Es Mamá María». La palabra mamá detonó en el aire, fue el gatillo. Elena dejó caer la copa de vino. El cristal se hizo añicos contra el suelo, salpicando el líquido pálido como una premonición. Pero a Elena no le importó. Sus manos, con uñas perfectamente manicuradas, se cerraron sobre los bordes del dibujo. «¡Mamá María!», repitió Elena,
y su voz subió una octava, transformándose en un chillido histérico. ¿Esa mugrosa es tu mamá? ¿Esa mujer que friega mis suelos? Lucía comenzó a llorar, un llanto silencioso y aterrorizado. Yo soy tu madre ahora, siseó Elena, inclinándose sobre la niña. Yo soy la que sale en las fotos. Yo soy la esposa de tu padre. Yo. Y entonces, con una violencia deliberada y teatral, Elena rasgó el papel. El sonido del papel rompiéndose fue agudo, definitivo. Rasgó la hoja justo por la mitad, separando las manos dibujadas de Lucía y María. Luego volvió a rasgar, y otra vez, hasta que la familia de Crayón quedó reducida a confeti sobre la mesa. «¡Eso es basura!», gritó Elena, lanzando los pedazos al aire. «¡Basura mal hecha!». «No vuelvas a dibujar esa estupidez en mi casa». La niña miraba los trozos de su dibujo, los fragmentos de su corazón esparcidos sobre la mesa. Pero la escena no terminó ahí. El ruido, los gritos y el cristal roto habían alertado a alguien más. En el umbral de la puerta, con una bandeja de merienda en las manos y el rostro pálido por el miedo, estaba María. Había escuchado todo. Había escuchado el desprecio, la furia y, sobre todo, había escuchado cómo la niña la defendía con ese título prohibido: mamá. Elena se giró, respirando agitadamente, y sus ojos se encontraron con los de la empleada. En ese instante, la jerarquía de la casa se quebró. Ya no era una disputa doméstica, era una guerra declarada. Elena miró a María no como a una empleada insubordinada, sino como a una rival que debía ser eliminada. «Limpia esto», ordenó Elena, señalando el desastre de papel y vidrio con una frialdad que helaba la sangre. «Y cuando termines, quiero verte en mi despacho. Tenemos que hablar sobre tus límites». María no dijo nada. Dejó la bandeja en una mesa auxiliar y se arrodilló para recoger los pedazos del dibujo. Sus manos temblaban, pero no de miedo, sino de una contención dolorosa. Mientras recogía un fragmento donde aún se veía la sonrisa de cera que Lucía le había dibujado, María supo que la vida en la mansión Montemayor acababa de entrar en una cuenta regresiva. Lo que ninguna de las tres sabía en ese momento, mientras la lluvia seguía azotando la mansión, era que ese dibujo roto era solo el preludio. La violencia contra el papel pronto se convertiría en algo mucho más oscuro. La destrucción de la imagen de la familia era el primer acto de una tragedia que terminaría manchando esos inmaculados pisos de mármol con algo mucho más difícil de limpiar que el vino blanco. La inocencia de Lucía había sido destrozada junto con su dibujo, y en las sombras de la mansión, el resentimiento de Elena comenzaba a maquinar una solución final para el problema de María. Porque en el mundo de los millonarios, cuando algo te molesta, lo eliminas. Y Elena acababa de decidir que María ya no era solo una molestia, era una amenaza existencial. La tormenta afuera no era nada comparada con la que se acababa de desatar. Bajo el cielo encapotado de una ciudad que nunca duerme, la mansión Montemayor se erigía no como un hogar, sino como un monumento a la soledad. Desde el exterior, las luces ámbar que bañaban la fachada de piedra caliza sugerían calidez, una ilusión óptica diseñada por arquitectos de renombre para engañar al ojo inexperto. Pero al cruzar el umbral, la temperatura descendía, no en grados centígrados, sino en grados de humanidad. Los pasillos, vastos y resonantes, actuaban como arterias endurecidas por donde circulaba el dinero, pero donde el afecto se había coagulado hace mucho tiempo. Para entender la catástrofe que estaba a punto de ocurrir, primero hay que diseccionar la anatomía del silencio que habitaba esa casa. No era un silencio de paz, de esos que invitan a la lectura o al descanso. Era un silencio tenso, eléctrico, cargado de palabras no dichas y resentimientos acumulados en las esquinas de los techos altos.
Roberto Montemayor, el patriarca, era el arquitecto financiero de esta estructura, pero era un ausente crónico. Su vida se medía en fusiones empresariales y vuelos transatlánticos. Para él, la paternidad se había convertido en una transacción, proveer lo mejor que el dinero pudiera comprar a cambio de no tener que estar presente para ver cómo se usaba. Su hija, Lucía, era el saldo acreedor de una cuenta emocional que él no tenía intención de pagar. Lucía, a sus 7 años, había aprendido una lección que a muchos adultos les toma décadas asimilar. La presencia física no equivale a la conexión emocional. La niña deambulaba por la mansión como un espectro en su propio castillo, una figura diminuta rodeada de juguetes importados que carecían del calor del tacto humano. La madre biológica, un recuerdo etéreo y doloroso, había desaparecido de este plano, dejando un hueco que Roberto intentó llenar con personal de servicio rotativo. Sin embargo, la naturaleza aborrece el vacío, y en el corazón de Lucía, ese espacio comenzó a ser ocupado por la única fuente de luz constante en su vida, María. María no llevaba joyas, ni vestidos de seda, ni daba órdenes cortantes por el intercomunicador. María llevaba un uniforme gris, olía a lavanda y a especias de cocina, y tenía unas manos ásperas que sabían curar raspones y secar lágrimas con una ternura infinita. Oficialmente era la empleada doméstica principal. Extraoficialmente era el pilar que sostenía la cordura de una niña abandonada en una jaula de oro. Mientras el padre conquistaba mercados en Asia y Europa, María conquistaba los miedos nocturnos de Lucía, sentándose al borde de su cama hasta que el ritmo de la respiración de la niña se acompasaba con el sueño. Pero el equilibrio precario de este ecosistema emocional se vio amenazado por una especie invasora, Elena, la segunda esposa, la nueva señora de la casa. Elena, con su juventud afilada como un diamante y una ambición que rivalizaba con la de su esposo, no entró en la mansión buscando ser madre, buscaba ser venerada. Veía la casa, los coches y el apellido Montemayor como extensiones de su propia marca personal. Y en esa marca no había espacio para compartir el protagonismo, ni siquiera con una niña de 7 años, y mucho menos con una empleada doméstica que la miraba con una serenidad que Elena interpretaba como insolencia. La relación entre Elena y Lucía era un campo minado. Elena trataba a la niña como a un accesorio que a veces desentonaba con la decoración. Sus interacciones eran performativas, diseñadas para las redes sociales o las cenas de gala, donde Elena podía jugar a la madrastra perfecta ante un público cautivo. Pero en la intimidad, la indiferencia se tornaba en hostilidad fría. Elena resentía la existencia de Lucía porque era la prueba viviente de que Roberto había amado a otra mujer antes que a ella. Y más aún, resentía que la niña no la adorara. El narcisismo de Elena exigía devoción absoluta, y el hecho de que Lucía buscara consuelo en los brazos de María era una herida narcisista que supuraba día tras día. El resentimiento de Elena hacia María comenzó como una llovizna ácida, críticas sobre la limpieza, quejas sobre la comida, comentarios despectivos sobre su apariencia. «Hueles a fritura», le decía al pasar, arrugando la nariz perfecta. «No le llenes la cabeza a la niña con tus supersticiones de pueblo». Cada palabra era un intento de socavar la autoridad moral de María, de reducirla a un simple engranaje defectuoso que podía ser reemplazado. Pero María, con la sabiduría de quien ha visto pasar muchas tormentas, aguantaba. Aguantaba por Lucía. Sabía que si ella se iba, la niña quedaría a merced de una mujer que veía la maternidad como una competencia de popularidad. El martes que cambió todo, amaneció con una furia meteorológica que presagiaba el desastre. Una tormenta otoñal azotaba la ciudad, convirtiendo los ventanales blindados de la mansión en muros de agua gris. El mundo exterior había desaparecido, dejando a los habitantes de la casa atrapados en una olla a presión. Roberto estaba en Tokio, cerrando un trato que añadiría otro 0 a su fortuna y otros 1000 kilómetros a la distancia con su hija.
La casa estaba sumida en esa quietud artificial, solo rota por el repiqueteo de la lluvia y el zumbido distante del sistema de climatización. Lucía se encontraba en su cuarto de juegos, un espacio que parecía sacado de una revista de diseño escandinavo, limpio, funcional y estéril. Estaba sentada frente a una mesa baja, con la concentración absoluta que solo los niños pueden invocar. Frente a ella, una hoja de papel de alto gramaje, blanca y expectante. A su lado, una caja de crayones de cera con los colores brillantes listos para ser usados. La tarea escolar era simple, casi un cliché de la pedagogía infantil. Dibuja a tu familia. Para un niño en un hogar funcional, esta instrucción evoca imágenes inmediatas de unidad. Pero para Lucía, la palabra familia era un rompecabezas al que le faltaban piezas y le sobraban otras. La niña tomó el crayón negro. Su mano pequeña se movió con determinación. Primero dibujó a Roberto. Lo situó en una esquina lejana del papel, una figura alargada y delgada. No le dibujó ojos ni boca, sino un rectángulo pegado a la cabeza, el teléfono. Era una representación brutalmente honesta. El padre no era una cara, era una voz distante, una presencia mediada por la tecnología. Era la autoridad periférica. Luego, Lucía cambió de color. Tomó el azul, su color favorito, para dibujarse a sí misma en el centro de la página. Pero no estaba sola. La soledad era su realidad física, pero no su deseo emocional. Junto a ella dibujó otra figura. Usó el color marrón para la piel, el negro para el cabello recogido en un moño apretado, y el gris para el vestido. Pero fue en los detalles donde la niña vertió su alma. A esta figura le dibujó una sonrisa enorme, desproporcionada, de color rojo brillante. Le dibujó brazos largos que rodeaban la figura a sol. Y, con un cuidado meticuloso, entrelazó las manos de ambas figuras, fusionando la cera de los crayones hasta que no se sabía dónde terminaba una y empezaba la otra. Era María. En el universo de Lucía, el centro de gravedad no era el padre millonario ni la madrastra glamurosa. Era la mujer que le preparaba la sopa, la que le leía cuentos, la que estaba allí. Para completar su obra, Lucía llenó el espacio vacío alrededor de ellas con corazones rojos y flores amarillas, creando un campo de fuerza de amor que las protegía del resto de la página y, específicamente, de la figura del padre en la esquina. Había una ausencia notable en el dibujo, un vacío deliberado. Elena no estaba. No era un olvido. A los 7 años, los niños son observadores políticos agudos de su entorno doméstico. Lucía sabía quién era Elena, sabía que era la esposa. Pero la consigna era dibujar a la familia, y en la lógica pura y sin contaminar de la niña, Elena no calificaba. Elena era un mueble caro, una estatua que daba frío, una supervisora crítica. No era familia. No había lugar para ella en el papel. Lucía firmó su obra en la esquina inferior y la levantó, admirando la verdad que acababa de plasmar. Fue entonces cuando el destino, con su sentido del tiempo cruelmente impecable, hizo girar el pomo de la puerta. El sonido característico de los tacones de aguja sobre la madera pulida rompió la burbuja de concentración de la niña. Clic, clac, clic, clac. Un ritmo acelerado, impaciente. Elena entró en la habitación. Llevaba una copa de vino blanco en una mano y su teléfono móvil en la otra, su atención dividida entre la pantalla brillante y la realidad que la rodeaba. Su presencia llenó el cuarto de inmediato, desplazando el aire y cargándolo de una fragancia costosa y penetrante. «¿Qué haces tan callada?», preguntó Elena sin levantar la vista del teléfono, su dedo deslizándose compulsivamente por alguna red social. «Sabes que no me gusta cuando te escondes». Lucía, instintivamente, cubrió el dibujo con sus brazos. Fue un movimiento primario, de protección, como un animal que protege a su cría. Y fue ese movimiento el que selló su suerte. Si la niña hubiera dejado el dibujo a la vista,
Quizás Elena lo habría ignorado en su narcisismo habitual, pero el secreto es un imán para los paranoicos y los controladores. Elena se detuvo, bajó el teléfono. Sus ojos, perfilados con precisión quirúrgica, se entrecerraron. ¿Qué escondes? Su voz bajó un tono, volviéndose peligrosamente suave. Nada, murmuró Lucía, encogiéndose en la silla. Elena dejó la copa de vino sobre una estantería con un golpe seco. Caminó hacia la mesa, sus pasos ahora lentos y depredadores. Déjame ver. Tu padre paga una fortuna por este colegio elitista. Quiero ver si al menos te enseñan a no salirte de las líneas. La mujer extendió una mano manicurada, con uñas largas pintadas de un rojo sangre, y apartó el brazo de la niña con una fuerza innecesaria. Lucía no opuso resistencia, sabía que en esa casa la voluntad de Elena era ley marcial. La hoja quedó expuesta bajo la luz cruda de las lámparas halógenas. Elena miró el dibujo. Primero, una sonrisa burlona se formó en sus labios al ver la caricatura de Roberto con el teléfono. Típico, pensó. Pero luego su mirada descendió al centro de la composición. Vio a la niña, vio a la mujer del uniforme, vio las manos entrelazadas, vio los corazones. El silencio en la habitación se volvió absoluto. Incluso la lluvia pareció detenerse por un segundo. Elena buscó su propia figura, buscó su cabello rubio platino, sus vestidos de diseñador, su silueta esbelta. Sus ojos recorrieron el papel blanco frenéticamente, de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Nada. Espacio en blanco, vacío. La comprensión la golpeó como una bofetada física. No estaba. Ella, la señora de la casa, la mujer que había reorganizado la vida social de Roberto, la que salía en las portadas de las revistas locales del brazo del magnate, había sido borrada de la existencia por una niña de 7 años. Y peor aún, su lugar había sido usurpado por la sirvienta. La cara de Elena, habitualmente una máscara de porcelana fría, comenzó a transformarse. Una mancha roja subió por su cuello. Las venas de su sien comenzaron a latir visiblemente. No era solo ira, era una mezcla tóxica de humillación y celos patológicos. La empleada doméstica, esa mujer invisible que limpiaba sus desechos, era la protagonista del mundo de la niña. ¿Quién es esta?, preguntó Elena, señalando la figura del delantal con una uña afilada. Su voz temblada, contenida apenas por un hilo de civilidad que estaba a punto de romperse. Lucía, con la voz apenas audible, susurró la verdad prohibida. Es Mamá María. La palabra detonó en la habitación con la fuerza de una granada. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Ese título le pertenecía por derecho legal, por matrimonio, por jerarquía. Que la niña se lo otorgara a la criada era un acto de traición imperdonable. «¿Mamá?», repitió Elena, y esta vez el hilo se rompió. Su voz se disparó hacia un grito estridente. «¿Llamas mamá a esa mugrosa que friega mis inodoros?». Lucía comenzó a llorar, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Pero el llanto de la niña no despertó compasión en Elena, solo avivó su furia. Elena se inclinó sobre la mesa, invadiendo el espacio vital de la niña, su aliento oliendo a vino y a menta. «Yo soy tu madre ahora», siseó, golpeando su propio pecho. «Yo soy la que vive aquí. Yo soy la esposa de tu padre. Esa mujer es una empleada». «Se le paga para que esté aquí, estúpida». Y entonces ocurrió la violencia. Elena agarró la hoja de papel con ambas manos. Con un movimiento brusco y teatral, la levantó en el aire. El sonido del papel rasgándose fue agudo, definitivo, como el crujido de un hueso pequeño. ¡Rip! La hoja se partió por la mitad, separando violentamente las figuras dibujadas de Lucía y María. Las manos entrelazadas de cera quedaron divididas por una grieta irregular.
Pero Elena no se detuvo ahí. Su furia exigía una destrucción total. Rasgó las mitades en cuartos y los cuartos en octavos. Sus manos se movían con una velocidad frenética, reduciendo la representación del amor de la niña a un montón de confeti sin sentido. «¡Esto es basura!», gritó, lanzando los pedazos al aire como si fuera una lluvia maldita. «¡Basura mal hecha! ¡No vuelvas a insultarme con estas porquerías!». Los trozos de papel cayeron lentamente sobre la mesa y el suelo, cubriendo los zapatos de charol de Lucía. La niña miraba los restos de su familia destrozada, paralizada por el terror. El estruendo de los gritos había atravesado las paredes insonorizadas. En el umbral de la puerta, una figura se materializó. Era María. Llevaba una bandeja con un vaso de leche tibia y unas galletas caseras, la merienda de la tarde. Su rostro, habitualmente sereno, estaba pálido. Sus ojos oscuros, que tantas veces habían mirado a Lucía con amor, ahora estaban fijos en Elena. Había escuchado todo, había escuchado el desprecio. Había escuchado cómo su nombre era arrastrado por el fango. Pero, sobre todo, había escuchado a la niña llamarla mamá. Elena se giró, respirando agitadamente, con el pecho subiendo y bajando. Sus ojos se encontraron con los de María. En ese instante, algo fundamental cambió en la dinámica de la casa Montemayor. La máscara de cortesía profesional cayó para siempre. Elena no vio a una empleada asustada, vio a una rival, vio a la mujer que tenía lo que ella nunca podría comprar con el dinero de su esposo, el amor incondicional de la niña. Y ese odio, puro y destilado, cristalizó en una decisión peligrosa. «Limpia esto», ordenó Elena, señalando los trozos de papel en el suelo con un desdén absoluto. Su voz había recuperado una frialdad gélida, mucho más aterradora que sus gritos. «Y cuando termines, quiero verte en mi despacho. Vamos a tener una conversación muy seria sobre tus funciones y sobre tu futuro en esta casa». María no bajó la mirada. Por primera vez en años, no hizo la reverencia sumisa que se esperaba de ella. Mantuvo el contacto visual con la señora de la casa durante un segundo eterno, un segundo que comunicaba una advertencia silenciosa. Puedes romper el papel, pero no puedes romper lo que somos. Lentamente, María dejó la bandeja sobre una mesa auxiliar. Se arrodilló en el suelo, ignorando el dolor en sus rodillas cansadas, y comenzó a recoger los fragmentos del dibujo. Sus manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de una ira contenida, antigua y profunda. Recogió un pedazo donde aún se veía la sonrisa roja que Lucía le había dibujado. Lo guardó en el bolsillo de su delantal, cerca de su corazón. Lucía seguía llorando en silencio, pero María le dirigió una mirada fugaz, un guiño casi imperceptible que prometía protección. Sin embargo, ambas sabían que la guerra había sido declarada. La destrucción del dibujo no era el final, era el comienzo de una campaña de terror doméstico. Mientras la lluvia continuaba golpeando los cristales, ajena al drama humano, Elena salió de la habitación, sus tacones resonando como tambores de guerra. Se dirigía a su despacho para planear su siguiente movimiento. Ya no bastaba con humillar a María, tenía que eliminarla. La presencia de la mamá María se había convertido en un tumor en la vida perfecta que Elena había construido, y ella estaba dispuesta a usar cualquier bisturí necesario para extirparlo. Lo que Elena no sabía, mientras se servía otra copa de vino con manos temblorosas, era que subestimar el vínculo entre una figura materna y una niña solitaria es un error fatal. Y en las sombras de la mansión, donde el servicio escuchaba y veía todo, las lealtades estaban a punto de ser puestas a prueba con sangre. La tragedia ya no era una posibilidad, era una certeza que avanzaba implacable por los pasillos de mármol.
La lluvia golpeaba los ventanales blindados de la mansión Montemayor con una insistencia rítmica, casi hipnótica, aislando a sus habitantes del mundo exterior. Para cualquier observador casual que pasara por la avenida principal de la exclusiva urbanización Los Robles, la casa era un bastión de seguridad y opulencia. Muros de piedra caliza, cámaras de seguridad de última generación y un jardín esculpido con la precisión de un cirujano. Sin embargo, puertas adentro, la arquitectura de la casa no servía para proteger a sus ocupantes, sino para amplificar el eco de una soledad devastadora. Para comprender la magnitud del estallido violento que acababa de ocurrir en el cuarto de juegos, es necesario diseccionar la anatomía emocional de este hogar fracturado. No fue un incidente aislado provocado por un mal día, fue la culminación geológica de placas tectónicas que llevaban años rozándose en silencio bajo los pisos de mármol importado. Roberto Montemayor, el patriarca, existía en esta ecuación como una figura espectral. Su presencia se manifestaba a través de transferencias bancarias, juguetes costosos que llegaban por mensajería internacional y llamadas breves desde zonas horarias distantes. Para su hija Lucía, de 7 años, su padre era una voz en el altavoz del teléfono, una autoridad abstracta que proveía el techo pero nunca el calor. La madre biológica de Lucía había fallecido poco después del parto, dejando un vacío que Roberto intentó llenar con personal, logística y dinero. Pero el duelo no se gestiona con tarjetas de crédito y el hueco en el pecho de la niña permaneció abierto, esperando ser llenado. Fue en ese espacio vacante donde entró María. María no llegó a la mansión con títulos universitarios en pedagogía ni con referencias de la alta sociedad. Llegó con un uniforme gris, manos curtidas por el trabajo y una capacidad innata para la empatía que el dinero de los Montemayor no podía comprar. Oficialmente, su contrato estipulaba funciones de limpieza y asistencia doméstica general. Extraoficialmente, se convirtió en el eje de rotación del mundo de Lucía. Mientras el padre viajaba por Asia cerrando fusiones corporativas, era María quien se sentaba en el borde de la cama de la niña para espantar a los monstruos del armario. Era María quien le enseñaba a atarse los cordones de los zapatos, quien le preparaba la sopa de fideos cuando tenía fiebre, y quien escuchaba sus historias atropelladas al volver del colegio. La niña, en su lógica pura y sin contaminar por las jerarquías sociales, hizo lo que cualquier mamífero hace instintivamente: imprimar su apego en la fuente de cuidado y protección. María se convirtió en madre por la vía de los hechos, no por la biología ni por la ley, sino por la presencia constante. Pero este delicado ecosistema de afecto sustituto se vio amenazado por la llegada de Elena. Elena, la segunda esposa de Roberto, 30 años más joven que él, entró en la mansión con la fuerza de un huracán tropical. Era una mujer de una belleza afilada, construida a base de dietas rigurosas, tratamientos estéticos y una ambición voraz. Para Elena, el matrimonio con Roberto no era solo una unión romántica, era una conquista social, la validación final de su estatus. La mansión era su escenario y ella la actriz principal. Sin embargo, el guión de Elena tenía un fallo estructural: no sabía qué hacer con Lucía. Veía a la niña no como a una hijastra a la que amar, sino como a un mueble heredado que no combinaba con la nueva decoración minimalista. Lucía era un recordatorio viviente de la mujer anterior, una presencia que exigía atención y que desviaba los focos que Elena quería exclusivamente para sí misma. La relación entre madrastra e hijastra se definió por una frialdad protocolaria. Elena compraba vestidos caros para la niña, pero solo para que luciera bien en las fotos de Instagram que cimentaban su imagen de familia perfecta. No había abrazos espontáneos, no había juegos en la alfombra, no había preguntas sobre cómo le había ido en el día que no fueran formuladas con un tono de aburrimiento mal disimulado. Y en medio de este triángulo disfuncional, María se convirtió en el objetivo de la inseguridad de Elena. La nueva señora de la casa notó de inmediato la devoción con la que la niña miraba a la empleada. Notó cómo Lucía corría a esconderse detrás de las faldas de María cuando Elena alzaba la voz.
Notó las sonrisas cómplices, los susurros compartidos. Para una narcisista como Elena, eso no era conmovedor, era insultante. La sirvienta tenía algo que ella no podía forzar ni comprar, la lealtad absoluta de la heredera. El resentimiento de Elena hacia María comenzó como una llovizna ácida de microagresiones. Críticas sobre el polvo en las estanterías, quejas sobre la sazón de la comida, comentarios despectivos sobre su origen humilde o su acento. Elena intentaba sistemáticamente reducir a María, convertirla en una máquina invisible y silenciosa. Pero María aguantaba, soportaba las humillaciones con una estoicidad de hierro, consciente de que si ella renunciaba o era despedida, Lucía quedaría a merced de una mujer que la veía como un estorbo. Todo este contexto histórico convergió esa tarde lluviosa sobre una hoja de papel de alto gramaje. La tarea escolar era sencilla: dibuja a tu familia. Para un niño promedio esto implica dibujar a mamá, papá, hermanos y tal vez al perro. Para Lucía fue un ejercicio de honestidad brutal. Sentada en su mesa de actividades, rodeada de crayones de cera, Lucía tomó decisiones artísticas que reflejaban su realidad emocional con una precisión quirúrgica. Primero dibujó a su padre. Lo situó en una esquina superior, lejos, muy lejos del centro. Lo representó como una figura alta y delgada, vestida de traje oscuro. Pero el detalle más revelador fue que no le dibujó rostro. En lugar de ojos y boca, Lucía dibujó un rectángulo gris pegado a su oreja, un teléfono celular. Para la niña, su padre no era una cara, era una voz mediada por la tecnología, una presencia periférica que orbitaba su vida sin tocarla. Luego, se dibujó a sí misma en el centro de la hoja. Usó su color azul favorito para el vestido. Pero no estaba sola. Junto a ella, ocupando el mismo espacio central, dibujó a María. La representación de María estaba llena de color y detalle. El uniforme gris estaba allí, sí, pero Lucía le había añadido un aura amarilla, como si la mujer irradiara luz propia. Le dibujó una sonrisa enorme de color rojo brillante y brazos desproporcionadamente largos que envolvían a la figura de la niña en un abrazo protector. Y lo más importante, las manos de ambas figuras estaban entrelazadas, fundidas en una masa de cera donde no se distinguía dónde terminaba una y empezaba la otra. Debajo de las figuras, con la caligrafía vacilante propia de su edad, Lucía escribió los nombres. Debajo de sí misma, Lucía. Debajo de la empleada, Mamá María. Y finalmente, el vacío, la ausencia clamorosa. Elena no estaba en el dibujo. No fue un olvido accidental. A los 7 años, los niños son observadores políticos agudos de su entorno doméstico. Lucía sabía quién era Elena, sabía que vivía allí. Pero la consigna era dibujar a la familia, y en el corazón de Lucía, familia es quien te cuida, quien te ama, quien está. Elena era una inquilina hostil, una supervisora, una figura de autoridad fría. No era familia, por lo tanto, no merecía espacio en el papel. Cuando Elena entró en la habitación con su copa de vino blanco en la mano, el destino de ese dibujo estaba sellado. La mujer, acostumbrada a ser el centro de atención, se acercó con esa mezcla de curiosidad depredadora y aburrimiento que la caracterizaba. «A ver, ¿qué garabatos estás haciendo?», dijo, arrancando la hoja de la mesa sin pedir permiso. El silencio que siguió al momento en que los ojos de Elena escanearon el papel fue más pesado que la tormenta exterior. Fue un silencio denso, cargado de estática. Elena buscó su propia figura, buscó su cabello rubio, sus vestidos de diseñador. No encontró nada. Solo vio al marido ausente y a la criada elevada a la categoría de deidad materna. La humillación fue instantánea y visceral. Ver escrito Mamá María fue como recibir un golpe en el estómago. Esa palabra, mamá, era un título de propiedad que Elena creía poseer por derecho matrimonial y social.
Que la niña se lo otorgara a la mujer que fregaba los inodoros era una subversión intolerable del orden natural de su mundo. El ataque de ira de Elena no fue solo por celos, fue por pánico. Ese dibujo era la prueba física de su fracaso. Era la evidencia documental de que, a pesar de todo su dinero, su belleza y su estatus, era irrelevante en la vida emocional de la casa. Y para alguien que vive de la imagen, la irrelevancia es la muerte. «¿Mamá María?» La voz de Elena se quebró subiendo a un registro agudo que rozaba la histeria. «¿Esa mugrosa es tu mamá? ¿Esa mujer que friega mis suelos?» La violencia con la que rompió el dibujo fue performativa y cruel. Rasgar el papel no era suficiente, tenía que atomizarlo. Tenía que destruir la idea misma de que María pudiera ser amada. Cada rasgadura era un intento de borrar la realidad, de imponer su propia narrativa por la fuerza. Los pedazos de papel cayeron sobre la mesa y el suelo como ceniza de un incendio emocional. «Yo soy tu madre ahora», gritaba Elena, inclinándose sobre la niña aterrorizada. «Yo soy la que sale en las fotos. Yo soy la esposa de tu padre. ¡Yo!». La afirmación «yo soy la que sale en las fotos» resumía trágicamente la cosmovisión de Elena. Para ella, la maternidad era una pose, una imagen estática para el consumo público. No entendía que la maternidad de María se forjaba en los momentos que nadie fotografiaba. Cuando María apareció en el umbral, alertada por los gritos, la escena se congeló. La empleada vio los restos de su propia imagen esparcidos por el suelo. Vio a la niña llorando, y vio a Elena, jadeante, con los ojos inyectados en una furia que iba más allá de lo racional. En ese intercambio de miradas entre la señora y la sirvienta se cruzó una línea de no retorno. Elena ya no veía a una empleada insubordinada a la que podía despedir, veía a una enemiga existencial. La mera presencia de María en la casa era un espejo constante de las carencias de Elena. Mientras María estuviera allí, Elena nunca sería la reina absoluta que deseaba ser. «Limpia esto», ordenó Elena, recuperando una frialdad gélida, mucho más aterradora que sus gritos anteriores. «Y cuando termines, quiero verte en mi despacho. Tenemos que hablar sobre tus límites». La orden fue diseñada para degradar, obligar a María a recoger los pedazos de su propio retrato, los fragmentos del amor que la niña le profesaba, y tratarlos como basura. Era un acto de sadismo psicológico. María dejó la bandeja de la merienda en una mesa auxiliar. No dijo nada. No bajó la cabeza en señal de sumisión como solía hacer. Mantuvo la espalda recta mientras se arrodillaba. Sus manos temblaban, pero no de miedo, sino de una contención dolorosa. El tipo de control que ejerce alguien que sabe que cualquier reacción violenta solo perjudicaría a la niña. Mientras María recogía un trozo de papel donde aún se veía la sonrisa de cera roja, supo que sus días en la mansión estaban contados. Elena no se detendría. La destrucción del dibujo era solo la primera salva en una guerra de exterminio. Elena no quería simplemente que María limpiara mejor o que fuera más obediente. Quería borrarla del mapa. Quería extirparla como a un tumor maligno. Lucía, con los ojos anegados en lágrimas, observaba la escena desde su silla, paralizada. A sus 7 años, acababa de aprender una lección brutal sobre el poder y la fragilidad. Había intentado plasmar su verdad en papel, y esa verdad había sido destrozada por la autoridad. Elena salió de la habitación, sus taconas repiqueteando como disparos sobre la madera. Se dirigía a su despacho, probablemente a servirse otra copa de vino y a maquinar su siguiente movimiento. La estrategia había cambiado. Ya no se trataba de disciplina doméstica, se trataba de una solución final para el problema de María. En la mente de Elena, distorsionada por el alcohol y el narcisismo, la ecuación era simple. María debía desaparecer para que el orden se restableciera. Si Lucía no podía amarla a ella por las buenas, tendría que hacerlo por defecto, eliminando la única otra opción disponible.
Lo que ninguna de las tres sabía en ese momento, mientras la lluvia arreciaba y la tarde caía prematuramente sobre la ciudad, era que la violencia contra el papel pronto se quedaría corta. La ira de Elena era un incendio que necesitaba combustible, y el papel se quema demasiado rápido. Pronto buscaría algo más sustancial, algo más definitivo. La mansión Montemayor, con sus pasillos largos y sus sombras profundas, se estaba convirtiendo en una trampa. Y mientras María guardaba disimuladamente un fragmento del dibujo en el bolsillo de su delantal, cerca de su corazón, el reloj comenzó a correr hacia una tragedia inevitable. La inocencia había sido rota junto con el dibujo, y lo que vendría a continuación mancharía esos inmaculados pisos de mármol con una mancha que ningún producto de limpieza podría jamás borrar. La mansión Montemayor, tras el portazo de Elena y el confinamiento de María y Lucía en la cocina, no recuperó el silencio habitual de las residencias de lujo. Por el contrario, la casa parecía haber adquirido una frecuencia vibratoria distinta, un zumbido de baja intensidad que presagiaba el desastre. Si las paredes de estuco veneciano y los pisos de mármol de Carrara pudieran testificar, hablarían de una atmósfera que cambió drásticamente esa tarde de lluvia. La violencia física contra el dibujo infantil no fue un punto final, sino la declaración formal de una guerra doméstica que se libraría en los rincones ciegos de la propiedad, lejos de la vista pública, pero bajo la opresión constante de una vigilancia obsesiva. Mientras la tormenta exterior amainaba, dando paso a una llovizna persistente y gris, en el interior de la residencia se gestaba una tormenta mucho más tóxica. Elena se había recluido en su despacho, un espacio decorado con maderas oscuras y trofeos de caza que pertenecían a Roberto, trofeos que ahora parecían observar a la mujer con ojos de vidrio inerte. Allí, la señora de la casa comenzó un ritual que se volvería peligrosamente frecuente en los días subsiguientes: la ingesta metódica de alcohol mezclada con la rumiación de su propio rencor. Para entender la psicología de Elena en este punto crítico, es necesario despojarla de la caricatura de la madrastra malvada y observarla bajo la lente de la patología narcisista. Elena no odiaba a Lucía por ser una niña, la odiaba por ser un espejo. Cada vez que la niña miraba a María con adoración, Elena veía reflejada su propia incapacidad para generar afecto genuino. El dibujo destrozado, cuyos fragmentos ahora reposaban en el contenedor de basura de la cocina, había sido la prueba empírica de su irrelevancia. Y para una personalidad construida enteramente sobre la imagen y la validación externa, la irrelevancia es una sentencia de muerte psicológica. Elena no estaba simplemente herida, se sentía usurpada. En su lógica distorsionada por el vino y los ansiolíticos, María no era una empleada que cumplía funciones maternales por necesidad, era una ladrona que le estaba robando el amor que, según el contrato social y matrimonial, le pertenecía a ella. No importaba que Elena no quisiera cuidar a la niña, ni jugar con ella, ni consolarla en sus pesadillas. Lo que importaba era la titularidad del rol. La etiqueta de madre era un activo más en su cartera de estatus, y María, con su uniforme gris y sus manos ásperas, se había apropiado de ese activo. Mientras tanto, en la zona de servicio, una realidad paralela intentaba sobrevivir. La cocina, con sus islas de granito y electrodomésticos industriales, se había convertido en un búnker emocional. María, tras recoger los pedazos de la dignidad de Lucía del suelo de la sala de juegos, había llevado a la niña a este espacio seguro. No hubo grandes discursos. La resistencia de María era silenciosa, hecha de gestos pequeños y cotidianos. Un vaso de leche caliente, una caricia en el cabello, una canción tarareada en voz baja para cubrir el sonido de los pasos de Elena en el piso de arriba. Sin embargo, María no era ingenua. Con más de 20 años sirviendo en casas de la alta sociedad, sabía leer los cambios en la presión barométrica del humor de sus patrones. Sabía que el incidente del dibujo no se resolvería con una disculpa o con el paso del tiempo.
había visto la mirada de Elena. Era la mirada de alguien que ha decidido que el mundo es demasiado pequeño para compartirlo con su rival. María sabía que su empleo pendía de un hilo, pero su preocupación principal no era el salario, ni siquiera su propia seguridad financiera. Su terror, un terror frío y punzante que se alojaba en la boca de su estómago, era pensar qué sería de Lucía si ella fuera expulsada de esa casa. La niña, privada de su madre biológica y con un padre ausente, quedaría a merced de una mujer que acababa de demostrar ser capaz de una violencia emocional devastadora. Ese pensamiento anclaba a María a la mansión. Mientras Elena planeaba cómo deshacerse de ella, María planeaba cómo aguantar. Se prometió a sí misma volverse invisible, ser más eficiente, más sumisa, más silenciosa, cualquier cosa con tal de no dar excusas para el despido. Pero lo que María no calculó fue que la perfección en su trabajo ya no era un salvoconducto. De hecho, su competencia solo alimentaba más el odio de Elena. Los días siguientes transcurrieron en una tensa calma, una guerra fría doméstica. Roberto llamó 2 veces desde Tokio. Las llamadas, breves y centradas en la logística de sus negocios, fueron interceptadas por Elena. En esas conversaciones, la esposa comenzó a sembrar las semillas de la duda, una campaña de desprestigio sutil y venenosa. No acusó a María directamente de nada grave todavía, la estrategia era más insidiosa. Comentarios casuales sobre olvidos de la empleada, insinuaciones sobre una supuesta actitud extraña con la niña, sugerencias de que tal vez María se estaba volviendo demasiado posesiva. «Roberto, cariño», decía Elena al teléfono, con una voz melosa que ocultaba el veneno. «Me preocupa, María, creo que está confundiendo su lugar». Lucía está muy rara últimamente, y creo que esa mujer le mete ideas en la cabeza. Quizás deberíamos pensar en un cambio de personal cuando vuelvas, algo más profesional. Al otro lado de la línea, a miles de kilómetros de distancia, Roberto, distraído y desconectado de la dinámica real de su hogar, simplemente asentía. «Haz lo que creas conveniente, Elena. Tú eres la señora de la casa. Solo no me molestes con tonterías domésticas ahora. Estoy entrando a una reunión». Esa frase, «haz lo que creas conveniente», fue la llave que abrió la jaula de los demonios de Elena. Con la validación implícita de su esposo, la mujer sintió que tenía carta blanca para ejecutar su plan. Ya no se trataba de si María se iría, sino de cuándo y cómo. Y Elena quería que la salida fuera traumática, definitiva y humillante. La escalada comenzó con pequeños actos de sabotaje. Una mañana, María encontró la ropa del colegio de Lucía manchada con lo que parecía ser vino tinto, a pesar de haberla dejado perfectamente planchada y colgada la noche anterior. Elena armó un escándalo, acusando a María de negligencia y de beber en el trabajo, proyectando irónicamente sus propios vicios sobre la empleada. María no se defendió, simplemente lavó la ropa a mano, en silencio, bajo la mirada burlona de Elena. Otro día, desapareció un brazalete de plata de Elena. La casa fue puesta patas arriba. Elena amenazó con llamar a la policía, insinuando a gritos que alguien con acceso a su habitación tenía las manos largas. El brazalete apareció horas después, mágicamente, en el fondo de un jarrón en el vestíbulo, un lugar donde solo el personal de limpieza metía las manos. La implicación quedó flotando en el aire como un gas tóxico. María era una ladrona en potencia y Elena la estaba vigilando. Pero el verdadero punto de quiebre, el momento en que la situación pasó de ser un ambiente laboral hostil a un escenario de peligro inminente, ocurrió 3 noches después del incidente del dibujo. Elena había instalado recientemente un sistema de cámaras de seguridad internas conectadas a su teléfono y a una pantalla en su despacho. Supuestamente era para seguridad, pero en la práctica se convirtió en una herramienta de voyerismo paranoico. Elena pasaba horas observando las transmisiones en blanco y negro, buscando fallos, buscando conspiraciones.
Esa noche, alrededor de las 2 de la madrugada, una tormenta eléctrica había vuelto a azotar la ciudad. Los truenos retumbaban con fuerza, haciendo vibrar los cristales. Elena, insomne y con la botella de vino medio vacía sobre el escritorio, vio movimiento en la cámara que apuntaba al pasillo de las habitaciones. Era Lucía. La niña, en camisón, caminaba descalza, arrastrando su manta de seguridad. Pero no se dirigía a la habitación de Elena y Roberto. Pasó de largo la puerta principal y se dirigió al final del pasillo, hacia la escalera de servicio que conducía a la pequeña habitación asignada a María. Elena observó la pantalla con una fascinación mórbida. Vio cómo la niña bajaba las escaleras con cuidado. Cambió la cámara a la de la cocina y el área de servicio. Vio a Lucía llamar suavemente a la puerta de María. Vio cómo la puerta se abría casi de inmediato, revelando a María también despierta, probablemente alertada por los truenos. Lo que sucedió a continuación en esa pantalla granulada de visión nocturna fue la sentencia final. María no regañó a la niña por levantarse, no la mandó de vuelta a la cama fría y solitaria. María se arrodilló, abrió los brazos y recibió a la niña en un abrazo que irradiaba un calor que la cámara no podía captar, pero que Elena podía sentir quemándole las entrañas. Lucía se aferró a la empleada, escondiendo la cara en su cuello, buscando el refugio que su madre legal no le daba. Elena vio cómo María cargaba a la niña en brazos, la mecía suavemente y se sentaba con ella en una vieja mecedora que tenía en su cuarto. Vio cómo la niña se calmaba, cómo el terror a los truenos desaparecía bajo la protección de la mujer humilde. Para cualquier observador humano era una escena de ternura conmovedora. Para Elena fue una traición de alta traición. Fue la confirmación visual de que había perdido. En su propia casa, bajo su propio techo, se había formado una familia clandestina de la cual ella estaba excluida. Y lo peor de todo, se dio cuenta de que Roberto, al ver esas imágenes, podría no ver insubordinación, sino la verdad desnuda de quién cuidaba realmente a su hija. Elena no podía permitir que Roberto viera eso. No podía permitir que esa narrativa sobreviviera. Con un movimiento brusco, Elena apagó el monitor. La habitación quedó en penumbra, iluminada solo por los relámpagos ocasionales. Su respiración era agitada, errática. La envidia había mutado en algo mucho más oscuro, algo calculado y definitivo. Ya no bastaba con despedir a María. Si la despedía, Lucía lloraría, le contaría a su padre, tal vez Roberto indagaría. No. María tenía que ser eliminada de la ecuación de una manera que no dejara dudas, de una manera que destruyera su reputación y su vínculo con la niña para siempre. O peor aún, tenía que desaparecer de tal forma que ya no fuera un problema para nadie. Elena se levantó de su silla de cuero, tambaleándose ligeramente. Caminó hacia el gran espejo de cuerpo entero que adornaba una esquina del despacho. Se miró a sí misma. Vio el maquillaje corrido, los ojos inyectados en sangre, la mueca de amargura que empezaba a marcar sus facciones perfectas. Se acabó, susurró a su propio reflejo. Su voz no temblaba, tenía la firmeza gélida del acero. Se acabó el juego de la casita feliz. Esa madrugada, mientras María y Lucía dormían finalmente abrazadas en la pequeña habitación de servicio, ajenas al peligro, Elena comenzó a trazar el acto final de esta tragedia. No sería un accidente laboral, no sería un simple despido, sería una purga. La mente de Elena, intoxicada y fracturada, empezó a maquinar un escenario donde ella sería la víctima heroica y María el monstruo que debía ser detenido. La mansión, con sus sombras alargadas y sus secretos guardados bajo llave, se preparaba para ser el escenario de un crimen. Los elementos estaban dispuestos. Una niña inocente que amaba demasiado. Una empleada leal que no sabía cuándo huir. Un padre ausente que había dejado la puerta abierta al lobo. Y una mujer desesperada dispuesta a quemar el reino con tal de no perder su corona.
Al día siguiente, la atmósfera en la casa cambió de nuevo. La tensión agresiva de Elena desapareció, reemplazada por una calma artificial, casi dulce, que era infinitamente más aterradora. Le sonrió a María cuando le sirvió el café. Le habló con suavidad a Lucía. Les dijo que esa noche, para celebrar que la tormenta había pasado y que Roberto volvería pronto, tendrían una cena especial. Solo ellas. María, con su instinto de supervivencia en alerta máxima, sintió un escalofrío recorrerle la espalda al ver esa sonrisa. No era la sonrisa de la paz, era la sonrisa del depredador que ha dejado de acechar porque ya tiene a la presa en la trampa. Intentó llamar a Roberto una vez más, a escondidas, usando el teléfono fijo de la cocina mientras Elena estaba en el jardín, pero la llamada fue desviada al buzón de voz. «Señor Roberto», susurró María, dejando un mensaje que nunca sería escuchado a tiempo. «Por favor, llame a casa. Algo no está bien. La señora Elena. Por favor, solo llame». Ese mensaje quedaría enterrado en una nube de datos digitales, una advertencia fútil lanzada al vacío. La maquinaria del destino ya estaba en marcha, y los engranajes, lubricados por el odio y la locura, giraban imparables hacia la noche definitiva. Lo que Elena planeaba no tenía vuelta atrás. El dibujo roto había sido solo el prólogo. El verdadero acto de destrucción estaba por comenzar, y esta vez no sería papel lo que se rompería, serían vidas. La tarde cayó pesada y cobriza sobre la residencia. Las luces del jardín se encendieron automáticamente, iluminando la piscina y los senderos de piedra. Desde fuera todo parecía perfecto, una estampa de éxito y tranquilidad. Pero dentro, Elena subía las escaleras hacia la habitación de María, no con gritos, sino con pasos sigilosos, llevando algo en el bolsillo de su bata de seda. La línea entre la cordura y la atrocidad se había borrado, y la noche prometía ser larga, oscura y manchada de una culpa imborrable.